Hola a todos, bienvenidos a esta inmersión profunda, donde vamos a explorar el mundo de la creación de novelas. Y bueno, para guiarnos en este viaje, nada mejor que recurrir a las enseñanzas de una maestra de la narrativa, la escritora panameña Rosmarie Tapia, preparados para descubrir los secretos detrás de sus personajes. Por supuesto, Rosmarie Tapia, con 25 años de trayectoria y 29 novelas publicadas, es una auténtica eminencia en Panamá, sobre todo entre los lectores más jóvenes, gracias a su programa Siembra de Lectores. Exacto, una autora que realmente sabe cómo conectar con el público. Y hoy nos vamos a sumergir en su curso. Escriba una novela desde cero, concretamente en sus apuntes, sobre creación de personajes y conflictos narrativos. No se trata solo de repasar la teoría, sino de verla aplicada en la propia obra de Tapia. Una idea estupenda. Empecemos por el pilar fundamental de cualquier novela de conflicto. Tapia lo tiene claro: sin conflicto no hay historia. Pero ¿qué hace que su enfoque del conflicto sea tan especial? Esa es la pregunta clave. En su curso, Tapia habla de dos tipos de conflicto interno y externo. El externo es más evidente, se da entre personajes o con el entorno. Pero el interno, esa lucha interior del personaje, es donde reside la verdadera complejidad. ¿No crees? Totalmente. Es ahí donde el personaje se vuelve humano, con dudas, miedos, contradicciones, y Tapia lo domina a la perfección. Tomemos como ejemplo a Shira, la protagonista de La noche no dura para siempre. Su hijo está en peligro de muerte por culpa de las actividades delictivas de su marido, y ella se debate en un mar de culpabilidad. Es un ejemplo muy potente. Pero ¿no crees que existe el riesgo de que el conflicto interno eclipse la trama principal? Me refiero a que si nos centramos demasiado en la psicología del personaje, no corremos el riesgo de que la historia se vuelva demasiado introspectiva y pierda dinamismo. Es una pregunta interesante, y la respuesta está en el equilibrio. Tapia sabe dosificar el conflicto interno, integrándolo en la trama, de forma que enriquezca la historia sin paralizarla. En el caso de Bashira, su lucha interna la impulsa a actuar e intentar salvar a su hijo. El conflicto, en lugar de frenarla, la convierte en un personaje activo y decidido. Entiendo. Y hablando de personajes memorables, Tapia le da mucha importancia a la primera impresión. En su curso dice que es crucial porque influye en cómo el lector percibe al personaje a lo largo de la historia. Claro, es como cuando conoces a alguien por primera vez, esa imagen inicial se queda grabada en tu mente. Tapia juega con esto, por ejemplo, en algunas novelas, no revela el nombre del personaje durante varios capítulos, creando una aura de misterio a su alrededor. Me gusta esa estrategia. Retrasar la revelación del nombre genera intriga. Pero, ¿cómo se asegura de que el lector conecte con el personaje sin saber su nombre? ¿Qué otras herramientas utiliza para construir esa primera impresión? Utiliza la descripción física, los gestos, las acciones, incluso el lenguaje corporal. Cada detalle cuenta. Piensa en Rufino de León Bustamante, el dictador de una de sus novelas. Un personaje oscuro y despiadado, pero con una debilidad inesperada, no soporta que se maltrate a los niños. Es curioso, ¿no? Esa ternura hacia los niños choca con su crueldad como dictador. ¿Cómo consigue Tapia que esa contradicción resulte creíble y no parezca un simple truco para humanizar al villano? Lo logra a través de pequeñas pinceladas, detalles sutiles que revelan la complejidad del personaje. No se trata de justificar sus actos, sino de mostrar que incluso los personajes más oscuros pueden tener matices como las personas reales. Esa es la clave para crear personajes tridimensionales que trasciendan los estereotipos. Precisamente esa capacidad de Tapia para dotar a sus personajes de contradicciones es lo que los hace tan memorables. Recuerdo que en su curso menciona la importancia de integrar la biografía del personaje en la trama sin que se convierta en una larga digresión. Sí, me imagino que un exceso de información sobre el pasado del personaje podría resultar tedioso para el lector y frenar el ritmo de la historia. ¿Cómo lo consigue Tapia? Utiliza técnicas como los flashbacks, pero de una forma muy sutil. No nos saca de la historia principal, sino que introduce la información del pasado en el momento adecuado, cuando es relevante para la trama. Tomemos como ejemplo a Raúl Peyullo, de la novela Vida de Compromiso. Así recuerdo a Peyullo. Un personaje muy luchador decidió a superarse y darle una vida mejor a su madre. Exactamente. Y esa determinación tiene su origen en un evento del pasado. Una noche, cuando era niño, ve a su madre llorando por problemas económicos. Esa imagen lo marca profundamente y se convierte en el motor de su vida. Es un ejemplo muy conmovedor de cómo un evento del pasado puede influir en las acciones del personaje en el presente. Y fíjate cómo Tapia integra ese flashback en la narración. No interrumpe la acción principal, sino que lo introduce en un momento de reflexión del personaje. De esta forma, el lector comprende las motivaciones de Peyullo sin perder el hilo de la historia. Es una técnica muy eficaz. Y hablando de motivaciones, Tapia también habla de la importancia de que cada personaje tenga un objetivo, tanto un objetivo general en la vida como un objetivo específico en cada escena. Claro, el objetivo general es lo que impulsa al personaje a lo largo de toda la novela.
En el caso de Peyuyo, su objetivo es darle una vida mejor a su madre, y los objetivos específicos de cada escena son los pequeños pasos que da para alcanzar su meta final. Es como una especie de mapa que guía al personaje en su viaje. Exactamente. Y esos pequeños objetivos, esos pasos que va dando, generan conflictos, crean tensión y mantienen al lector enganchado a la historia. Y hablando de personajes que rompen con los estereotipos, me viene a la mente Marlene, la protagonista de Caminos y Encuentros. Una mujer con habilidades esotéricas, algo poco común en la época en la que se desarrolla la novela. Marlene es un personaje fascinante. Una mujer que desafía las convenciones sociales y se enfrenta a la dictadura con valentía utilizando su intuición y sus habilidades para ayudar a los demás. Me intriga cómo Tapia construye su personaje. ¿Qué la hace tan especial? ¿Cómo logra que resulte creíble y a la vez sorprendente? Tapia la dota de una mezcla única de fuerza y sensibilidad. Marlene es una mujer fuerte, decidida, pero también vulnerable. Tiene miedos e inseguridades como cualquier ser humano. Y esa combinación de rasgos la hace un personaje complejo y atrayente. Y además, su don para predecir acontecimientos la convierte en un personaje enigmático y misterioso. Exacto. Esa capacidad de anticiparse al futuro añade un elemento de suspense a la historia. Y nos hace preguntarnos, ¿de dónde provienen sus poderes? ¿Cómo los utilizará para luchar contra la dictadura? Y sin caer en clichés como el de la bruja buena o la adivina. Tapia la presenta como una mujer real con sus luces y sus sombras, y eso la hace mucho más interesante. Sin duda. Y para terminar de redondear la construcción del personaje, Tapia utiliza con maestría el monólogo interior. El monólogo interior es herramienta que nos permite adentrarnos en la mente del personaje. Pero ¿cómo se asegura Tapia de que el monólogo interior no interrumpa el ritmo de la historia? Utilizándolo con moderación en los momentos adecuados. No se trata de saturar al lector con pensamientos, sino de ofrecer pinceladas que revelen algo importante sobre el personaje o la trama. Por ejemplo, en un momento de tensión, el monólogo interior puede mostrar los miedos y las dudas del personaje creando mayor empatía con el lector. Exacto. O puede servir para revelar información crucial que el personaje oculta a los demás. Es una herramienta muy poderosa, pero hay que usarla con cuidado. Y hablando de herramientas para crear personajes, recuerdo que en su curso, Tapia cuenta una anécdota muy curiosa sobre cómo se inspiró para crear a uno de sus personajes. ¿Te refieres a Agnolo, el personaje italiano? Sí, Tapia no encontraba la inspiración para crear a Agnolo, así que se puso a buscar fotos de italianos solteros en internet. Es increíble. Y a partir de esas fotos empezó a imaginar su vida, su personalidad, sus objetivos. Es un ejemplo fantástico de que la inspiración puede surgir de las fuentes más inesperadas. Y nos recuerda la importancia de observar, de prestar atención al mundo que nos rodea. Totalmente. La vida real es una fuente inagotable de inspiración para cualquier escritor, y Tapia lo sabe muy bien. De hecho, en muchos de sus personajes podemos ver reflejos de personas reales, de sus experiencias, de sus emociones. Esa es la clave para crear personajes auténticos, creíbles que conecten con el lector. Personajes que, como dice Tapia, nos hagan sentir que la vida palpita en cada página. Y hablando de personajes memorables, me gustaría volver a Brígida del Carmen Franco, ese personaje secundario de Caminos y Encuentros que mencionábamos antes. A pesar de su aparente sencillez, deja una huella profunda en el lector. Es cierto, Brígida, a pesar de vivir en la pobreza y depender de la caridad, irradia una alegría y una bondad que conmueven a todos a su alrededor. Se convierte en un pilar fundamental para el grupo de mujeres que luchan contra la dictadura, demostrando que la fuerza no siempre reside en el poder material, sino en la fortaleza espiritual. Es un personaje que nos invita a reflexionar sobre la verdadera riqueza. ¿No crees? Y sin necesidad de largas explicaciones, Tapia logra transmitir su esencia a través de pequeños gestos de palabras llenas de sabiduría popular. Exactamente. Y esto nos lleva a otro punto importante que Tapia destaca en su curso, la importancia de la concisión. No se trata de abrumar al lector con descripciones interminables o con un exceso de información, sino de ir al grano, de seleccionar los detalles que realmente importan para la historia. Es como un escultor que va cincelando la piedra hasta encontrar la forma esencial, ¿verdad? Cada palabra debe tener un propósito, un impacto en el lector. Una metáfora muy acertada. Y esto se aplica a todos aspectos de la novela, desde la descripción de los personajes hasta la construcción de la trama. Tapia nos anima a ser precisos, a elegir las palabras con cuidado, a eliminar todo lo superfluo. Y esa búsqueda de la esencia de la palabra justa, ¿no crees que se relaciona con la importancia que Tapia le da a la observación? En su curso, anima a los escritores a inspirarse en la vida real, a fijarse en los detalles, a escuchar las historias de la gente. Por supuesto, Tapia considera que la vida real es la mejor fuente de inspiración para un escritor. Observando a las personas, sus gestos, sus palabras, sus emociones, podemos encontrar la materia prima para crear personajes auténticos y memorables. Y ella misma lo pone en práctica.
Recordemos la anécdota de cómo se inspiró en foros de italianos para crear Agnoro. Es una muestra de que la inspiración puede surgir en cualquier momento, en cualquier lugar. Exacto. Lo importante es estar receptivos, tener los ojos bien abiertos y el corazón dispuesto a dejarse conmover por las historias que nos rodean. Y creo que esa es una de las grandes lecciones que nos deja Rosemary Tapia. La escritura no es un ejercicio solitario, sino un diálogo constante con el mundo que nos rodea. Observando, escuchando, sintiendo, podemos encontrar las historias que esperan ser contadas. Y al final ese es el objetivo de todo escritor, compartir historias que conmuevan, que hagan pensar, que nos conecten con nuestra propia humanidad. Y Rosemary Tapia, con su maestría y su pasión por la literatura, nos guía en ese camino. Y hasta aquí nuestra inmersión profunda en el mundo de la creación de personajes de la mano de Rosemary Tapia. Esperamos que este viaje les haya inspirado y les haya dado herramientas para crear sus propias historias. Recuerden observar, sentir, experimentar y dejen que las palabras fluyan. Las historias les esperan. Hasta la próxima. Hasta la próxima.